Radio Z. Hola, Selma Dum y yo, Silvana Boggiano, te damos la bienvenida a nuestro programa de literatura y creación que llamamos Abracadabra. Aberaj, iré creando, Kedabar a través de la palabra. Construimos realidad a través de lo que decimos en nuestras vidas. Y así también, claro, en este espacio informal, lleno de cuestiones, comentarios, inspiraciones, pensares, criterios, creatividad, juego. 1, 2, 3, abracadabra. Y la magia de encontrarnos un rato para disfrutar, para pensar, informar, deleitarnos. Un rato para estar en compañía de la belleza, la alquimia, de lo profundo, de lo poético, ese tesoro inusual durante nuestro andar diario. 1, 2, 3, abracadabra, aberaj kedabar, para encontrarnos con la palabra, recuperando lo que es también la vida. Una larga, inesperada conversación. Hola, hola, queridos oyentes y oyentas. ¿Cómo dicen que les va en este lunes controvertido, votado, con puertas para abrir y analizar? Hola, Selma, ¿cómo estás? Hola, Silvana, ¿cómo estamos? Ahí estamos, acá, en este estudio de Radio Z, junto a vos, con la logística de Charlie Gerbaldo, la producción de Dayana Cabrera, como siempre el diseño gráfico de Manuel Padilla y nuestro operador, el querido Simón Aidelman. Hola, Simón Aidelman. Agradecemos a la música del programa Matías Murray, músico y compositor. Tenemos algunos mensajes del programa pasado. En primera instancia, el amigo y conductor de la radio Teatro de Mente, Alfredo Scheining, lo pueden buscar en la Radio Universidad de Luján, en www.unlu.edu.ar. Escribió del programa pasado: estoy escuchando, me encanta. Este programa es un magnífico ejemplo de la radio que es el teatro de la mente. Buenísimo los textos leídos, interesantísimo el psicólogo invitado. Bueno, gracias Alfredo, viniendo de vos, que sos periodista y comunicador social. Y Anaí de Villa del Parque preguntó sobre el programa pasado, ¿cómo se llama el libro del psicólogo? Súper interesante de lo que están hablando. Gracias mil a las dos. Quisiera decirles que hoy en el Rincón de Subrayado, que está a cargo de Selma, el tema que elegimos es la libertad. La verdadera libertad. En homenaje a las elecciones que tuvimos ayer, creemos que es importante hablar un poco seriamente de la palabra libertad. Te escuchamos entonces, Selma, después de la cortina musical. Gracias, Silvana.
Silvana, si bien vamos a hablar de la libertad en todos sus sentidos, la verdad es que yo escribí estas palabras antes de este último sufragio. Así que lo tomé más en el sentido de la libertad humana que de la libertad política. De todos modos, me parece que no hay una sin la otra. Entonces escribí esto. Luego de una jornada de elecciones democráticas corresponde hablar del tema de la libertad, aunque lo vamos a enfocar desde una visión humanista más que política. Para la RAE, la Real Academia Española, la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera y de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Es un estado contrario a ser esclavo o estar preso. Es también un privilegio, una prerrogativa o una licencia. Voy a empezar el tema recortando una cita que me atrajo y subrayé y que pertenece al libro El precio de la pasión de Gabriel Rolón. En un momento que habla de la pasión y del amor, toca el tema de la libertad. Dice así: el filósofo Martin Heidegger señaló que no somos más que seres arrojados a un mundo de posibilidades. La ballena no lo es. La ballena no elige. Hará lo que su instinto le indique y nada más. El ser humano, en cambio, tiene la facultad de optar, de construir su destino. El sueño del libre albedrío, de la libertad total, es un anhelo imposible, pero aún así, el deseo nos impulsa a movernos dentro de ese pequeño margen que nos queda para tomar decisiones ante cada situación. Y esa libertad de no tener instinto, esa capacidad de elegir, nos genera dudas y angustia. Angustia ante lo desconocido, el vacío, la muerte. Podemos optar por salir o quedarnos en casa, mirar televisión o leer, estudiar, casarnos o hacer un viaje, pero sin importar la opción que tomemos, en cada una de ellas hay una posibilidad latente, la posibilidad de morir. Casados o solteros, en casa o en un avión, trabajando o durmiendo, esa posibilidad acecha todo el tiempo. Por eso Heidegger sostiene que el hombre es un ser para la muerte. Rolón toma a Heidegger para comparar al hombre con el animal. Mientras que el segundo se mueve por instintos básicos de supervivencia, el hombre elige. Y esta elección nos lleva al mito del Génesis, donde Adán y Eva prefieren comer del árbol del bien y del mal y desobedecer el mandato divino, luego de lo cual serán castigados. Varias mitologías americanas también hablan de que los hombres fueron destruidos porque querían parecerse a los dioses. Recuerdo en este momento al Popol Vuh, el libro de los mayas, en donde se describen varias creaciones y destrucciones de la raza humana. En todas estas historias está presente la idea de que el hombre puede elegir su destino, aunque en realidad nacemos en un entorno determinado, en una familia, en una sociedad democrática o bajo un régimen político tirano, y con una religión familiar a la que no siempre podemos eludir. Se me ocurren dos libros imprescindibles a la hora de pensar en el tema de la libertad, ambos diferentes, pero que alimentaron mi horizonte de pensamientos. Uno es El miedo a la libertad, del gran Erich Fromm, y otro libro, La libertad primera y última, de Krishnamurti. El primero de estos libros, de lectura impostergable para entender los movimientos de opresión política a los que todavía hoy se someten muchas culturas actuales, explica en palabras de Gino Germani. Yo tomé una edición que tenía un prólogo de Gino Germani y la verdad es que me pareció imprescindible leerlo. La tesis de este libro, la del miedo a la libertad, es la de que el hombre moderno, libertado de los lazos de la sociedad preindividualista,
no ha ganado la libertad en el sentido positivo de la realización de su ser individual, esto es, la expresión de su potencialidad intelectual, emocional y sensitiva. Aun cuando la libertad le ha proporcionado independencia y racionalidad, lo ha aislado y por lo tanto lo ha tornado ansioso e impotente. Tal aislamiento le resulta insoportable y la alternativa que se le ofrece es la de rehuir la responsabilidad de esta libertad positiva, la cual se funda en la unicidad e individualidad del hombre. Si bien este libro constituye un diagnóstico más que un pronóstico, un análisis más que una solución, sus resultados no carecen de importancia para nuestra acción futura, puesto que la comprensión de las causas que llevan al abandono de la libertad por parte del fascismo constituye una premisa de toda acción que se proponga la victoria sobre las fuerzas totalitarias mismas. Creo que siempre es necesario releer este gran libro de Erich Fromm, del miedo a la libertad. Y yo escribí, basta recorrer las páginas de los diarios actuales para saber de qué estamos hablando. Los totalitarismos, por supuesto, que siguen estando presentes en el siglo XXI y también en nuestro país. El segundo libro, el de Krishnamurti, es un libro para aprender. No voy a desarrollar en pocos minutos todo lo que enseña este pensador, pero sí me gustaría leer un párrafo de esta obra en donde asocia la virtud con la libertad. De hecho, estoy siendo coherente con la idea del subrayado que tenemos en esta columna. Krishnamurti dice así, renegando del mundo en el que vivimos, lleno de falsedades y mentiras. La virtud no es llegar a ser lo que uno no es. La virtud es la comprensión de lo que es y, por lo tanto, el estar libre de lo que es. Y la virtud resulta indispensable en una sociedad que se desintegra rápidamente. Para crear un mundo nuevo, una nueva estructura alejada de la antigua, tiene que haber libertad para descubrir. Y para ser libre, tiene que haber virtud, pues sin virtud no hay libertad. El hombre inmoral que lucha por llegar a ser virtuoso, ¿puede jamás conocer la virtud? El hombre que no es moral no podrá nunca ser libre y por lo tanto no podrá nunca descubrir lo que es la realidad. La realidad solo puede encontrarse comprendiendo lo que es, y para comprender lo que es tiene que haber libertad, hay que estar libre del miedo a lo que es. Para comprender ese proceso es preciso que haya intención de conocer lo que es. Aunque estos dos pensadores tienen perspectivas filosóficas distintas, uno es científico y el otro un hombre religioso sin religión, ambos llegan a conclusiones similares en cuanto a que la libertad positiva se relaciona con la virtud, con el descubrimiento de la realidad y con la aceptación de la propia soledad y angustia. Por último, no puedo despedirme de ustedes, queridos oyentes, sin recordar y recomendar la lectura del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Este psiquiatra austríaco sobreviviente judío del Holocausto que creó la escuela de la logoterapia. Y me llamo a silencio como homenaje a estos autores que nos iluminan con sus palabras que dan vida. Bueno, llegamos al rincón segundo, el de nuestras obras, el de lectura. El tema de hoy, la libertad y su contracara, el miedo, como muy bien planteó Selma. Me convocó a otra novela mía, El Picaporte, y voy a leer algunos párrafos sueltos porque vale, no la pena, vale esto de no perder la memoria de algunas cosas vividas por todos nosotros y nosotras y no vividas por algunos otros, recordadas entonces,
En este caso traigo el fondo histórico del Picaporte que surca toda la novela y tiene que ver con fines del siglo XX y principios del XXI. En el proceso y lo que fue luego el corralito y el default en nuestro país. Corralitos, la palabra nos lleva a donde dejamos a los niños para que jueguen encerraditos. Corralito, consecuencia de la famosa convertibilidad y su estafa, hoy que se habla con tanta libertad de la dolarización. Y dice, el país tiene un temblor insoslayable, nuestro país está tiritando de hambre y frío, hace unos años ya. Pero recién ahora son irreversibles los que eran sismos intermitentes. Recién ahora no hay tregua y los temblores son algo difíciles, algo difícil de acallar. ¿Cómo se silencia un sismo? Acude a nuestras mañanas un temblor. En la redacción donde trabajo, las noticias recortadas. La prensa internacional mandando cables con preguntas y aseveraciones por demás perturbadoras. Septiembre del 2000. Héroes y tumbas, en fin. ¿Sobre qué héroes y qué tumbas se edificaría la patria? Viendo al presidente y esos ministros y ministras risueños por televisión, pensaba, a estos ni la muerte los puede agigantar. Diciembre del 2000. Junto con algunas noticias atroces sobre los inversores y los dueños de bancos extranjeros en el país y los operadores de ruleta financiera vernáculos, apareció una nota inusitada. Un anciano había sido asaltado después de cobrar su magra jubilación. El ladrón resultó ser su propio hijo. La Colo se rió nerviosa y cambió de canal. Iriarte le dijo que eso que parecía un mal chiste era más cierto que la voluntad del gobierno para solucionar el terremoto en cierne, anunciado con punto festón todavía. Abril del 2001. Las noticias de los diarios ponían titulares difíciles o vagos. Casi toda la tinta de los medios gráficos y las imágenes de televisión se gastaban en el seguimiento infértil del ministro de Economía en sus ámbitos, o hasta cuando hacía footing en los lagos de Palermo. Se avecinaba el diluvio. El cielo argentino se llenaba de una bruma por demás conocida e indeseable. La tormenta sobrevolaba el país. Ya se olía, y ese olor era pavoroso. Casi nadie sabía dónde ponerse. Septiembre del 2001. ¿Qué polvareda empezó a cubrir las calles de todo el país? ¿De dónde venía esa amenaza que cegaba la visión? Ya se sabía. El pueblo ya lo sabía. Es el saber del no saber, lo que una y otra vez nos ha salvado. Y en los medios seguían gastando imágenes de funcionarios, mintiendo sin ningún temor. Diciembre del 2001. Había un apocalipsis de almas, un revoltijo de despertados a la acción. Hacían lo que podían y podían ciertamente poco. Estaban acorralados por las circunstancias. Las imágenes en los medios eran catastróficas. El bienestar no transitaba esa ciudad, ni la otra, ni la otra. Solo se atestiguaban malestares. En toda la nación ya no había tregua como en otros tiempos, pero peor. Es que en otros tiempos parecía que se había encontrado un hueco donde pasar el tiempo. Un reposo mentido, porque aún había con qué tapar el hambre y los gritos de auxilio, y porque casi todos seguían durmiendo o se dejaban adormilar. Ahora la gente muerta de hambre había sido mostrada por los medios, aunque sea porque aumentaba el rating, la audiencia o la venta de diarios y revistas.
Ya los argentinos se habían visto. Recién empezaba a despuntar un destello de amanecer, si no lo acallaban, claro. Fines de diciembre del 2001. Se planteaba el vacío como posibilidad, porque el vacío conllevaba una esperanza, debía ser llenado. Ahí estaba el futuro, en el día a día enhebrándose solamente con el eje que sostenían algunas pocas certezas. ¿Se darían cuenta? Por el momento, entre cacerolazos, llaverazos, cánticos y bocinazos, parecía que el ruido era la forma de levantar la verdadera voz. Todo un territorio en ruidos, kilómetros y kilómetros de sonidos dispares para crear disparidad. Tanto tiempo cumpliendo aplicadamente el silencio que llevaría a la salud, y tan enfermos. Ya se habían visto, ahora debían escucharse. Y aunque parecían no hacerlo, no podían olvidarse fácilmente de todo lo que se les había mentido, de todo lo que se les había dicho por esos tiempos en toda una década. Algunos argentinos accionaban, otras miraban con sigilo y reflexionaban, y hacían reflexionar. Los que accionaban el ruido contribuían al caos que se necesitaba para salir de esa confusión en que los habían literalmente acorralado para dormir. Y los que pensaban también estaban creando parte de la realidad. Era necesario que unos no juzgaran a otros, era necesario hacer ruido para seguir accionando, pero también comprometerse en el silencio para pensar el rumbo. Ya había muertos. El pico fue el tristísimo 19 de diciembre del 2001. La gente manifestaba su malestar como podía, calle tras calle, encadenados a las puertas del Congreso, haciendo banderazos, apagones, huelgas de hambre, saqueos o marchas de silencio por los muertos. Esas marchas de silencio llenas de gritos. Esos muertos que los argentinos no recordarían como debieran. Tan enredados siempre como estaban en los trámites bancarios o financieros, o en la miseria, resbalaban y caían con lo que les había venido en suerte. Se fue un presidente, la misma banda y el mismo cetro para otros 4 o 5, el reiterado rito de asunción de esos días, del cual los argentinos no tuvimos detalles, fue una gota de sangre de lo que estaba ocurriendo. Ceremonias de asunción presidenciales vacías de contenido. Vacío el sentido de los derechos. Vacías las panzas de los niños, adultos y ancianos. Vacías las cajas bancarias, las prevenciones sociales. La estafa generalizada. Había que crear otros sentidos. Ya lo habíamos hecho alguna vez. Nos levantaríamos de la estafa y de nosotros mismos. Volveríamos a hacerlo. Volveremos una y otra vez a despertar a tiempo, a crear en nosotros y nosotras, y no en los espejitos de colores. Volveremos a crear y a creer en nosotros mismos. No queremos más espejitos de colores, esos que nos siguen ofreciendo los herederos y devotos creyentes de lo que no es nuestro. Bueno, muchas gracias, Simón. Qué lindo tema que elegiste, Silvana. Es un tema súper representativo de nuestra generación. Sí, y de estos momentos, porque es necesario dar de nuevo una vez más. Seguro que sí. Bueno, ahora tenemos un popurrí de actores que nos van a ayudar a pensar la realidad. La primera convocada se llama Daniela Carrillo Cortés. Es egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Ella eligió la opción de administrador público dentro de su carrera.
trabajó en el Ministerio de Comunicaciones y Transportes, en el área de evaluación de proyectos. Luego integró la campaña política de una diputada local mexicana y así fue parte de su equipo de trabajo en la Asamblea Legislativa de la ahora Ciudad de México. También trabaja con la actual candidata presidencial Xochitl Gálvez y hace 4 años que por motivos particulares vive en la Argentina. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes. Hola, Daniela, qué gusto contar contigo para Hola, analizar mínimamente lo que nos está pasando a los argentinos. hola, buenas tardes, Selma y Silvana. Sí, Un había gusto, un que, gusto. Te escuchamos, Daniela. sí, no, las escucho muy distantes, así que Quizás me podamos... encantó el tema, la ah, libertad, porque es el tema que se ha estado hablando exactamente. constantemente, bombardeado por todos en estos últimos meses en este país, así Daniela, que ¿vos tiene mucho crees, que ver. vos crees que estos procesos que están sucediendo en la Argentina, que es esta dificultad para encontrar un camino político, una identidad política que nos refleje y estos vaivenes están ocurriendo en otros países de América Latina? Sí, me parece que lo que ha estado sucediendo es no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Hay una dificultad generacional de encontrarse representados en, 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 en el área gubernamental, en el área del accionar, no Qué, solo, no solo en Latinoamérica. qué Me parece interesante que esto que dices de este conflicto con la representación, ¿no? La carencia de sentirse representado. Wow, eso afecta mucho a la democracia, ¿verdad? sí, claro, Es un, claro, claro. sí, sí, esto lo estamos viendo también en algunos países europeos, en donde vemos que los jóvenes permanentemente acuden a espacios públicos para mostrar su disconformidad. ¿Tenés Sí. alguna idea en particular sobre los procesos argentinos? Vos que también tenés una mirada desde afuera y desde adentro, ¿no? Ahora estás viviendo en Argentina, pero has vivido otros procesos en tu país. Sí, el día de hoy me tocó explicar un poco cómo es el proceso de elecciones en Argentina y el hecho de que haya una segunda vuelta, o sea, el balotaje que acá se llama, eh, me parece, me parece bastante positivo para una democracia, porque es algo que yo en México no se aplica, Sí. pero es muy bueno la acción, ¿no? Como digamos el acto político de volver a elegir. En México, Y el presidente gana por mayoría simple. sí, 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 Bien, sí, bien. sí. Ahora, Pero, si bien es una ajá, opción favorable, como vos decís, para que el presidente futuro tenga una mayoría que convalide su autoridad, también nos pone en un impas político económico bastante complejo, en el sentido que nunca terminamos de elegir, ¿no? Hoy lo decían un poco algunos operadores políticos, que estamos eligiendo hace un montón de tiempo, porque primero vinieron las PASO, ahora viene este nuevo momento y creo que eso nos está causando también inseguridades económicas, ¿no? sí, sí, en el contexto que también está jugando la economía en Argentina desde hace bastantes años, el desconcierto, la inseguridad es bastante fuerte visto desde el exterior, de invertir o no invertir, o qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. La incertidumbre nunca le gusta a ningún inversor.
Seguro. pero visto desde la posibilidad de la mayor legitimidad, la mayor, sí, la mayor consenso del pueblo, eso está bien, pero bueno, son como formas de hacer elecciones, ¿no? Sí, De qué es lo que seguro. estás priorizando, Silvana ahora te va a la hacer una legitimidad pregunta. o otra cosa. Quería ¿Ah? saber qué es lo que pensás vos acerca de esta posibilidad que se da, como vos decís, de legitimar este proceso que hubo desde las PASO hasta ahora. También me da la impresión de que desde lo político, ¿no? Como decía Selma, desde lo económico trae un montón de vaivenes, desde lo político creo que también termina ordenando como un Tetris en determinados lugares esas decisiones que no se terminarían de tomar, sino para votar. El tablero me da la impresión como si fuera un tablero de ajedrez. El tablero fue quedando en esta elección hacia el balotaje realmente como más ordenado. Hay un dinamismo muy interesante en el proceso. No sé qué pensás. Fue muy sorpresivo el resultado, o sea, cualquier encuestador o los las predicciones siempre apuntaban a una cosa antes de las PASO, o sea, estoy hablando desde el proceso previo a las PASO. Post PASO fue igual, super el vaivén fue al otro lado porque también fue sorpresivo a las PASO. Entonces los encuestadores o los analíticos decían una cosa y termina siendo otra realidad. Fue tan sorpresivo y tan dinámico todo el acontecer que parece que no tuviera como un análisis, o sea, un orden, ¿no? Una estructura, una línea que seguir estas elecciones. Parece que van de un lado al otro lado y se sigue moviendo y o sea, se habla mucho de que no se sabe qué puede pasar después, porque hacia dónde van a ir los votantes, no lo sé. Sí, me parece muy interesante porque de alguna manera lo que hemos venido asistiendo estos últimos años, por lo menos desde quienes piensan la política, es esta falta de adherencia, como lo denomino yo, a los partidos tradicionales y también quizás a la ruptura de los partidos por adentro, ¿no? En el sentido de que Massa no es el representante típico del peronismo. Milei está creando un partido nuevo, el PRO o Juntos por el Cambio es un partido relativamente nuevo que integra además dos, digamos, tendencias que son el PRO y el radicalismo, que tampoco son muy afines entre sí, porque digamos que en el radicalismo también hay como una diversidad de pensamientos, así como en el peronismo, ¿no? Por ser Sí, tendencias políticas de muchos, son partidos políticos muy tradicionales argentinos. Entonces parece que sí, estas sí, sí. estructuras no pueden contener a los votantes y los votantes, es verdad, oscilan desde una derecha más ortodoxa a algo mucho más medido, ¿no? Por eso nos crea tanta angustia y tantas expectativas. ¿Crees que lo que está sucediendo en Argentina tiene que ver con lo que pasa en algún otro país así muy particular de Latinoamérica o del mundo? ¿Ves esta misma oscilación? No, Complejo. complejo, sí, cada país tiene sus propias complejidades que son muy particulares, o sea, reflejándolo con México, sí, estamos también con un partido nuevo, o sea, es un partido de reciente creación,
pero no es tanto como la ida hacia el partido, sino como hacia la figura que está en ese momento, que está en el momento, o sea, siendo presidente, pero es esa ida hacia la persona que no es el partido, y la gente no se identifica con el partido, sino se identifican con las figuras políticas, que Claro, es una cosa de no identidad de ideología, sino de figuras. En el caso Brasil, el Bolsonaro es sí. la idea de Lula, o sea, no es identificarse con una ideología de partido, sino con una figura política, con Con una persona en ese personalismos, momento. decís vos. Exacto, exacto. Me parece que va más a ese momento de crear personajes en la política, no de crear partidos políticos. ¿Tiene que ver esto con el tema de espectacularidad que ya lo había hablado Michel Foucault hacía muchos años, y luego Baudrillard y parte de la filosofía posmoderna, cuando analizaba mundialmente? Bueno, esto ha llegado ya a nosotros después de unos decenios, y creo que la espectacularidad invadió todos los ámbitos, la política, Sí, desde lo personal a lo público, quiero decir. sí, sí, sí. Sí, sí, completamente. Para mí ese es el camino que se está siguiendo, la espectacular antes de la ideología, del planteamiento de políticas públicas o acciones. Y también, Daniela, yo creo, a ver, vos que entendés más de este tema que nosotras, me parece a mí que hay un gran cuestionamiento a la autoridad, ¿no es cierto? Porque si pensamos en todos los movimientos que hay en Francia, por ejemplo, eh, sobre un presidente. Creo que en México también comparten esto de que permanentemente hay como muchas críticas a las gestiones y a la persona de los presidentes. Me parece que esto también estaba en Estados Unidos con Trump, ¿no es cierto? Y Sí, ahora con el sí, sí, presidente actual. O sea que hay también en el mundo contemporáneo una falta de aceptación de la autoridad. ¿Te parece sí, así? sí, 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 completamente. Me parece que es esta eh, discusión con como un enfrentamiento a todo aquel que tenga o denote una autoridad, pero sin pasar a tomar autoridad. No sé, es una anarquía extraña, es Bien. una sensación Es una, de tengo que atacar, pero no sé, por qué, o cómo sea, reponer ese lugar. sí. Bueno, Daniela, te agradecemos muchísimo tu participación. Cuando quieras, estás invitada para venir a nuestro programa. Te despedimos y te Sí, mandamos gracias. un gran abrazo y te agradecemos mucho, mucho tu gentileza Muchas de gracias. hablar para nuestro programa. Muchas gracias. Es Muy bien, muy Gracias, interesante muchas la charla gracias. que estábamos que teniendo. estaban Gracias, dando. Sí, Daniela. sí, sí. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, estamos en comunicación con Ernesto Lucero, un gran amigo, sociólogo, periodista muy premiado y, para mi gusto, un pensador sobre nuestra realidad. Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo estás, Silvina? No escucho demasiado bien, ¿eh? No sé si pueden mejorar un poquito el retorno. Si no, ¿Ahora me voy a estar haciendo un escuchás? esfuerzo igual. ¿Ahora me escuchás?
Un poquito mejor, sí, un poquito mejor. Bueno, Ernesto, mira, el tema de hoy de nuestro programa es el tema de la libertad y los derechos. Y yo quería preguntarte para que explayes todo lo que quieras, ¿qué relación ves de estos conceptos con respecto a lo que pasó ayer y la opción que ha quedado en cierne, ¿no? Lo primero que se me ocurre cuando escucho la palabra libertad es la apropiación perversa que de este vocablo, de esta palabra hermosísima, eh, se han hecho precisamente quienes están dispuestos a someter a situaciones peores que la de la esclavitud a los pueblos a los que se ofrecen como sus salvadores, ¿no? Esta malversación, esta apropiación de las palabras eh, que tienen que ver con, con las ideas progresistas, con los que tienen una concepción de la política en términos de una herramienta de transformación de la realidad para mejorar las condiciones de vida de las mayorías populares, es una constante que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo y que me parece, Silvana, está muy relacionada, además de las cuestiones objetivas, de las dificultades concretas. eh, Estoy pensando en, en la crisis económica, en una inflación tan desatada como la que vivimos hace bastante tiempo, además de los problemas de desigualdad que son más importantes incluso que la inflación. Yo creo que hay que remontarse un poquito más atrás y pensar en la campaña sistemática que se viene haciendo desde los grandes centros de pensamiento, del poder que en este momento les corresponde a las transnacionales, a las megacorporaciones, a los que controlan los centros financieros internacionales, que por supuesto están interesados en, en lograr, y vaya si lo han logrado, eh, destruir en la población, en las poblaciones que reciben esta información a través de los medios masivos de comunicación y de las redes que son también controladas por ellos, para denostar la política, para denostar por completo el valor de lo colectivo, para transformar una parte de la sociedad. Lo estamos viendo con claridad y es lamentable, reflejada por lo menos en el 30% de los que votaron al partido de Milei, que está completamente convencida de esto, está convencida de que la política y los políticos son los responsables, que el Estado es un Estado que va en contra de las posibilidades de desarrollo individual. En fin, yo creo que estoy diciendo cosas que son bastante obvias para todos, pero me parece que es el centro de la discusión el que tendríamos que dar, ¿no? Hola Ernesto, yo soy Selma, la co-conductora de Silvana, y quería comentarte que como lingüista, como profesora de lengua, lo que estamos asistiendo es un enorme divorcio entre el discurso y la realidad, ¿no es cierto? Y este hecho de la posverdad también lleva a confundirnos, pero en realidad tras los grandes nombres de libertad, de democracia, de libre expresión, se esconden en realidad otras realidades bastante perversas donde esto se anula. Por otra parte, es verdad que en la democracia hay siempre una lucha discursiva, ¿verdad? Y parece que esta lucha discursiva la ganan a veces quienes malversan, quienes mal usan el lenguaje. ¿Qué opinas de todo esto?
Estoy completamente de acuerdo, Selma, ¿qué tal? Sí, sí, es absolutamente así. Se prepara el terreno de esa manera, ese divorcio, el que mencionás, Sí, eh, para, bueno, para poder desarrollar, para poder poner en marcha un programa económico en donde, como dije al principio, la desigualdad es el factor fundamental, ¿no? Se ha dicho muchas veces que hay consenso respecto a esto, que África es el país, es el continente más pobre, sí. eh, pero el más desigual de todos es América Latina. Mm. Y nosotros en la República Argentina teníamos indicadores mucho más favorables que en el resto de los países de la región, hasta que se produce la primera gran estafa, que desde el punto de vista económico, además de social y cultural, se realiza durante la dictadura Militar. cívico-militar en Ujú. 1976 con Martínez de Oz, que lleva adelante esto que algunos economistas llaman la primera gran estafa al pueblo argentino, pero después hubo otras, Claro. hubo una estafa también de enorme magnitud en ese sentido con la política llevada a cabo por el gobierno de Mauricio Macri en 2015. Sí. Esta situación de desigualdad es la que, bueno, es la que le permite horadar, le permite ingresar con mucha fuerza a toda esa propaganda destructiva de lo colectivo, de la democracia además, ¿no? Seguro. Una democracia que es reducida cuando no es democracia económica. Sí, y además cuando la educación decae también permite menos posibilidades de pensar la realidad, ¿no es cierto? No, no es casualidad que los ritmos de decadencia de la educación conduzcan también a mayor manipulación popular, ¿verdad? Al tener menos armas para defenderse frente a los discursos tan bien elaborados y tan aparentemente racionales. Pero obviamente, claro, de todas maneras, eh, el problema de la educación, el problema de la toma de conciencia de nuestra sociedad, también se recibe a través eh, bueno, de una política comunicacional apropiada. Sí. Eh, por supuesto que la educación pública es fundamental, pero además de eso hay que tener en cuenta cuál es el discurso que prevalece en la sociedad y que lo proveen fundamentalmente los medios y las Sí, redes, ¿no? muy Hay una interesante. falta de información, además. Creo que estamos asistiendo a una cultura tan mediática, tan del instante, tan express, que eh, directamente creo en este momento tener argumentos desde lo político es casi un absurdo, ¿no? Porque parecería que prevalece justamente la falta de argumento frente a algo un poco más informado. Hay una falta de correlación, me parece también ahí, ¿no? Es cierto, pero de todas maneras, no sé cómo estuvo desarrollándose el programa de ustedes este lunes, pero estoy sintiendo de algún modo que que deberíamos en la Argentina hoy, bueno, celebrar un poco que no se haya producido lo que muchos temíamos, porque aunque esta elección no está terminada ni mucho menos, porque falta eh, un mes en el que hay que batallar intensamente para, para que el 19 de noviembre quede definitivamente sellado el triunfo
de las posturas más racionales y más democráticas para el país, y que la distancia, que el triunfo sea por una mayoría importante. Me parece que tenemos que estar en este momento con un espíritu más arriba, ¿no? Creo Bueno, yo. sí, sí, sí. Nosotros hemos planteado desde el principio del programa esto, además de hablar de esto que vos decías, de la época del tremendo problema cívico-militar que hemos vivido, de la época del Corralito también y del default, otra estafa, de la última época en el gobierno anterior al de Macri, y pensamos que vamos a volver a hacerlo, lo hemos hecho una y otra vez, nos hemos levantado siempre, por lo menos nos hemos despertado a tiempo, aunque tengamos todos eh, eh, un temor que nos hace estar nerviosos, pero siempre de todos modos me parece que nos despertamos a tiempo. Al menos esto es lo que sucedió ayer. Sí. Y por eso digo que ese despertar, eh, bueno, nos tiene que permitir una celebración, aunque sea módica, porque, insisto, recién el 19 de noviembre va a quedar sellada la suerte de los próximos 4 años en Argentina. Pero bueno, pero es un buen comienzo de semana, es un Seguro, buen comienzo de estos últimos 30 días, seguro. en los que no hay que bajar los, los brazos ni los abrazos, como decía mm, nuestro querido Juan Batone. Juancito Batuone. Seguro. Eh, Ernesto, quería preguntarte para terminar, ¿a qué aducís este cambio? Porque digamos no era lo que se venía planteando. ¿A qué aducís este despertar del votante, este nuevo aire que apareció de pronto, que en realidad venía muy enrarecido? ¿Cómo lo explicas, esta sorpresa que nos depararon estas elecciones generales? Creo que son varios los factores que intervinieron. Eh, mm, uno de ellos, que está muy a la vista, me parece, es es el espanto provocado eh, por las por lo desquiciado de Mm, esa propuesta de Milei y de sus colaboradores, mm. la permanente muestra es elocuente, sin el más mínimo cuidado, este, eh, bueno, pusieron sobre la mesa proyectos y propuestas que, qué sé yo, no sé. Una de las cosas más terribles es esa metáfora, que no quiero repetir ahora, pero que seguramente ustedes recordarán, donde el Estado, para mi ley, era un violador, ¿recuerdan? Sí. Espantoso, Que sí. ingresaba. Algo que es incluso hasta difícil de encontrar registros de metáforas de esas características, no ya en un candidato a presidente con posibilidades como las tenía muy claramente Milei, sino en un dirigente de segunda o tercera línea. Bueno, él se Eh, caracterizó por la desmesura, ¿verdad? Esa misma totalmente, desmesura que lo total. llevó a primer plano también lo está hundiendo. Creo yo que tiene este doble valor. La desmesura, por un lado, pareció atractiva y por otro lado, congeló una imagen distorsionada, monstruosa. Totalmente, totalmente. Y la desmesura, justamente, precisamente es un término muy caro a Albert Camus, Sí, eh, y que yo recuerdo, y eso es una palabra eh, sí, falto muy de valiosa, medida, ¿no? muy importante. Desmesura, sí, sí.
Sí, así que bueno, uno es esto, pero además también hay que contar entre los factores, las variables que permiten explicar este resultado, una muy buena performance de, de Sergio Massa, que encontró, sorprendió a muchos, propios y extraños, la solvencia con la que se manejó, la inteligencia con la que se movió en esta selva brutal de perversidades, porque también el otro sector, el otro espacio, si no tan brutal como el de Milei, también ahí había o hay Sí, una derecha exacerbada, ¿no? poderosa, ¿no es cierto? Que muy poderosa, que también utilizó un, también utilizó eh, una serie de palabras, de vocablos, pronunció palabras como el exterminio Sí, permanentemente, ¿no? Era un objetivo, el exterminio del kirchnerismo, porque no se animan a sí, decir el exterminio del peronismo. sí, Este, muy fuerte. pero bueno, frente a eso hay una muy buena, me parece a mí, es mi opinión, manejo de la situación política por parte de Massa como candidato, ¿no? Creo Sí, que en definitiva resultó ser el mejor candidato sí, sí. que podíamos tener en este momento, ¿no? Y el poner, Eh, Ernesto, sobre la mesa el tema de la concordia, de la manera que lo puso, tan categóricamente, me parece, se lo vio bastante sólido en su discurso, incluso muy cansado, pero bastante sólido, y poner sobre la mesa siempre el tema de concordia y de acuerdo, ¿no? Frente, como estrategia frente a tanta violencia y desmesura. Bueno, nos quedamos sí, con el sí, optimismo, que fue tu postura, que me parece genial. Así que te agradecemos mucho tu colaboración, un gusto, no te conozco personalmente, pero ha sido muy agradable hablar contigo y muy ilustrativo de esta situación. Silvana, Gracias, Ernesto. Sabes que te quiero mucho, así que te agradezco mucho. bueno, es mutuo y el agradecido soy yo porque me hayan permitido aportar, y si eso sucedió, poquito de aunque sea un grado de optimismo. sí, Exactamente, Así que, Selma, exactamente. muchas gracias también muy bien, a un vos, ¿eh? gusto. Un beso grande, Ernesto. Bueno, vamos a hablar ahora con Aurelio Narvaja. Arnú Narvaja es antropólogo, profesor de enseñanza medio y superior, tiene estudios de posgrado en historia con una maestría terminada, está haciendo el doctorado, tiene complemento de formación en metodología de las ciencias sociales y docencia universitaria, bueno, con muchos intereses, además investigador, profesor de la Universidad de Moreno, en fin, y además un amigo. Hola Aurelio, Hola, ¿qué tal, Selma? ¿Me escuchás bien ahí? yo te escucho muy bien. ¿Vos nos estás escuchando?
Con- Sí. Nos escuchás Muy con bien. claridad. Bueno, ya te Muy, presenté a Aurelio y te ponderé bastante. Así que sí. ahora el desafío de contestar preguntas. Aurelio, ¿cómo estás? ¿Cómo viste las elecciones del día de ayer? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, en primer lugar te agradezco, Selma, por esa presentación, pero bueno, más allá de esas credenciales, soy también un ciudadano, porque eso hay Seguro. que decirlo, con sus propias características. Y la verdad que, bueno, lo que yo creo que lo, lo que debe haber ocurrido a la gran mayoría de las personas y también a aquellos que se dedican al análisis político es de sorpresa, Sí, ¿no? En sí. mi caso, bueno, de grata sorpresa porque bueno, por lo menos en cierta medida había todo un discurso bastante retrógrado y peligroso que estaba poniendo en juego los destinos que yo creo que son los destinos de la patria, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido fue bueno, o me parece que estuvo bien que la población en su conjunto se expresara a partir de una decisión que es ponerle freno a ese tipo de discurso, no solo centrado en el discurso del odio, como muchas veces habló, sino en Sí. cuestiones muy de la exacerbación de cierto tipo de valores, que son los valores de la individualidad, ¿no? Sí, Y de que la la verdad que también eso discriminación, construye. ¿no? Había como muchas, a ver, exabruptos realmente temibles. ¿Qué te parece a vos que motivó a la mayoría de la población a elegir un candidato que tiene otra mirada sobre la realidad social? ¿Qué es lo que cambió de las PASO? ¿Viste? Porque lo sorpresivo fue que parecía que las aguas argentinas venían o el barco venía navegando en un sentido y de pronto este barco viró y ahora tenemos un horizonte bastante distinto. ¿Qué te parece que pasó desde las PASO a estas elecciones para que haya cambiado el barco de rumbo? Bueno, yo creo que en primer lugar se tomó verdadera conciencia de lo peligroso que era no solo ese discurso, sino lo peligroso que también eran las propuestas, que eran propuestas en un país o en un estado que ya había consolidado ciertos derechos de los trabajadores y que justamente con un candidato de estas características estaban en peligro. Yo creo que una parte bastante significativa de la población tomó real dimensión de lo que se estaba poniendo en juego, ¿no? Que Bien. era digamos, la conservación de ciertos derechos. Justo el otro día hablando con una compañera, politólogo ella, me hizo algo que me parece bastante interesante y que quiero recuperar, que es que me dice, mira, la política no es siempre buscar nuevas conquistas, sino que muchas veces de lo que se trata es de mantener y de conservar algunas conquistas o algunos derechos o ciertos derechos que en X circunstancia o en determinado tipo de situaciones se están empezando a cuestionar. Y Claro. la verdad que me parece que en este sentido todos somos conscientes de las dificultades económicas que hay, todos somos conscientes que estamos atravesando, que no es solamente en Argentina, sino a escala planetaria, hay un contexto de crisis muy fuerte, pero independientemente de eso, me parece que lo que ocurrió de las pasos hasta ahora es que una parte bastante importante de la población, particularmente creo la población no trabajadora, tomó real dimensión de lo que se estaba poniendo en juego y ahí me parece que salió a votar masivamente. Y otra cuestión que me parece que también es importante, tal vez desde mi perspectiva más antropológica, es que, y que esto no pueden relevar las encuestas, es que también lo que motiva muchas veces los votos de la persona es una cuestión emocional. Sí. Y esa cuestión emocional hace referencia a que ciertos discursos, como por ejemplo el discurso peronista, todavía sigue anclando muy fuerte en, en la población, ¿no? Y la cuestión de las conquistas sociales. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí también hubo un elemento que es importante analizar y que tal vez los estudios más cuantitativos no consideraron. Muy interesante, Aurelio. Acá Quería, te presento a Silvana, que es la co-directora del programa, la corresponsable, digamos así. Silvana. bueno, ¿cómo estás? Un gusto. Mirá,
Quería preguntarte con respecto a esto que decís, ¿cuánto hay de conquista de derechos? Además somos un país señero, en eso realmente muy considerado internacionalmente. Y creo que esta oleada de cosas, nuestro programa hoy se dedicó al tema de la libertad y su contracara, el miedo. Creo que tuvo mucho que ver con respecto a este tema de toma de conciencia, el temor que terminó desatando esa desmesura de la que hablaba Selma también hace un rato, de los discursos de Milei y sus y toda la gente que tiene en su entorno. Sí, es como, efectivamente es como decís, ¿no? Que el temor y el miedo. Yo creo que bueno, en las pasos tal vez un segmento que es verdad que es bastante significativo de la población se volcó hacia este tipo de candidato por verlo como alguien transgresor, ¿no? Como alguien que venía a renovar la política, a, digamos, en parte terminar con esto que denominaba la casta o no los funcionarios políticos, pero la verdad que como es un discurso que a mi entender es un discurso que es tan vacío de contenido, después de esos encuentros, ¿no? Después de estas discusiones que se generaron, me parece que ahí se puso en evidencia que efectivamente detrás de todo eso no había para nada un programa y que a su vez también estaba centrado en miradas que tal vez la sociedad ya había considerado que habían estado superadas, como por ejemplo la reivindicación de el último proceso militar, como la reivindicación de determinado tipo de políticas neoliberales, como mismo la reivindicación de figuras como la de Roca. Yo creo que el acto de cierre de Milei fue, a mi entender, un evento bisagra, porque es ahí en donde justamente terminan de mostrar efectivamente lo que eran. Primero que eran discursos que muchos de ellos no tenían sentido, que eran una mezcla, ¿no? de simbología postmoderna, aquellos que se dedican, por ejemplo, a estudiar los símbolos y los signos, en Milei vieron símbolos de todo tipo, de reivindicaciones, por ejemplo, de cuestiones racistas de Estados Unidos al principio del siglo XX, con mezcla, ¿no? de discursos retrógrados y algunos medios postmodernos, pero también me parece que ahí lo que, en definitiva, ese acto de cierre lo que mostró es que, en primer lugar, no había ningún tipo de programa y que a su vez también estaba centrado en un discurso muy ligado al odio y bueno, eso terminó generando efectivamente en parte de la población, como ustedes dicen, un miedo. Que yo creo que el factor del miedo fue algo importante, fue algo bastante significativo, pero también hay que entender de que el proceso de toma de conciencia de la población se generó cuando efectivamente se puso al descubierto que estaban en juego los derechos conquistados que vienen ya del estado de bienestar de larga data, ¿no? Entonces, parece que ahí es como que no solo esos derechos, sino que también está en peligro, se puede decir, la patria, ¿no? En líneas generales. Me parece que ahí eso fue lo que terminó inclinando la balanza. Súper interesante, Aurelio. Yo me quedaba pensando en voz alta si también no hay dos mensajes diferentes entre la votación de las PASO y la votación definitiva de la elección presidencial, como si esta voz colectiva pudiera decir una cosa en las PASO que es como un ensayo o es un primer acto o es, digamos, una forma de protestar ante ciertos despilfarros de la política, excesos de gastos, funcionarios que no funcionan, como decía nuestra vicepresidenta, etcétera. Pero si a la hora de recapacitar y de votar definitivamente, entonces se pusieran a pensar, esta voz colectiva pudiera pensar en serio qué tipo de país nos espera. ¿Podría ser, entenderse así desde el punto de vista de dos mensajes diferentes, pero que puedan coexistir
¿Qué te parece a vos esta hipótesis? Sí, me parece que es muy interesante lo que vos planteas, Selma, porque claro, visto a la distancia, uno podría decir que lo primero que se expresó en las PASOs fue un hartazgo de gran parte de la población y que como fue un primer ensayo en donde no estaba en juego definitivamente, digamos, los destinos del país, tal vez fue un llamado de atención y hay que tomarlo como eso. Ahora, lo importante es que los sectores dirigentes se dieron cuenta de que efectivamente había por parte, ¿no?, de una porción significativa de la población y particularmente de los sectores medios y los sectores populares, ¿no? Eh, Sí, lo tomaron como un llamado de atención y me parece que ahí tomaron por las riendas el asunto y pudieron llevar adelante cierto tipo de cambios, que no fueron cambios rotundos, ¿no? Porque el contexto económico sigue siendo sumamente complejo, pero por lo menos me parece que lograron escuchar ese mensaje. sí, Y es verdad que efectivamente hay, como vos decís, ¿no?, que hay por lo menos por un lado un primer discurso que es el de las PASO, ¿no? Y por otro lado este que fue el de esta instancia que todavía no cerramos porque bueno, hay sí. una última votación. Con respecto a los candidatos, me parece también que hubo un dinamismo y un movimiento tan intenso para ellos de ponerse a la tarea cuando el pueblo, la comunidad se expresa en las PASO. Creo que en realidad el movimiento nos fue llevando a una polaridad muy interesante que tiene que ver con la ruptura o destrucción de derechos y libertades y garantías adquiridas hace mucho tiempo ya en democracia y con respecto al otro candidato que plantea una concordia y un acuerdo incluso con algunas personalidades de otros partidos para que realmente tengamos un consenso y un poco de paz y no violencia. Sí, estoy de acuerdo con lo que planteas. Y justo a mí me generó también otro, otro disparador, que es eh, la cuestión de que es verdad que hay como hay una polarización, eso es evidente, pero también lo que observo es que se siguen reivindicando, o por lo menos se siguen reivindicando ciertos discursos que en algunos casos nosotros consideramos que estaban superados, ¿no? A mí lo que me genera más estupor de esto es que de repente vuelvan en algunos casos maquillados, vuelvan con otro tipo de ropajes, ciertos discursos que son discursos que están presentes en la sociedad civil, ¿no? Pero que bueno, hay que de repente lo que nos enseñó estas elecciones es que hay que elaborar estrategias para poder contrastarlas. Y me parece que en gran parte de la sociedad dijo, o por lo menos puso un freno a ese tipo de discursos. Pero vuelvo a insistir sobre esto, me parece que esto no hay que analizarlo solamente a una escala local, sino que me parece que es algo más a escala regional y a escala mundial. Yo creo que el mundo, y el mundo occidental particularmente, está en un momento bastante complejo de cambio de paradigmas, y bueno, América Latina siempre fue una caja de resonancia de ese tipo de problemas, y bueno, lo que está ocurriendo efectivamente en la Argentina y que vimos con el tema de las elecciones, está ocurriendo, me parece, en otros países de América Latina, sin ser un especialista en el tema y un analista político, me parece que es algo que excede las meras fronteras nacionales, ¿no? Sí, Aurelio, estábamos viendo en otros países, en Francia, en Israel mismo, el vaciamiento de autoridad o también el tema de propuestas muy autoritarias en gobiernos democráticos cuyas figuras que han sido votadas recientemente también vuelven a ser cuestionadas por los jóvenes en los espacios abiertos. Y esto venimos desde hace unos años, ¿no? Ya en España
con los disidentes. Entonces, bueno, como que hay unos movimientos y un tembladeral en el panorama político que hacen aparecer estos viejos monstruos como si tuvieran vida renovada, ¿no? Parece Terminator, que nunca terminan de morir, y en el mientras tanto dificultades económicas enormes y enfrentamiento a nuevos desafíos, ¿verdad? Así que un panorama complejo. Sí, yo lo que quería agregar también es algo que a mí me llamó la atención y que tal vez no estoy del todo de acuerdo, que es en algunos casos, como en esta búsqueda de los culpables de lo que ocurrió en las PASOs, muchas veces se trató de ubicar como posibles culpables, ¿no? Sí. Entre comillas, ¿no? A un segmento etario particular que son los jóvenes, ¿no? Y los adolescentes. Yo no creo, por lo menos yo estoy vinculado sistemáticamente, como vos sabés, Selma, por dar clases en primer año universitario, estoy vinculado con jóvenes, ¿no? Jóvenes que han nacido, ¿no? Ya en el siglo XXI, y a mí me da la sensación de que no es en todos los jóvenes lo mismo, ¿no? Me parece que estamos en presencia de una generación que tiene, que tiene una potencialidad enorme, son muy creativos, y que me parece que en realidad este tipo de discurso en sus inicios sedujo a una porción de la población que lo veía como la transgresión, pero no creo que haya sido en todos los jóvenes. Para mí estuvo disgregado en todos los segmentos etarios. Claro. Me parece que, bueno, has hecho una defensa de los más jóvenes. Yo creo que no es una defensa de los más jóvenes. Yo creo que en realidad lo que hay que ver es que estamos en presencia de nuevas generaciones que tienen sus virtudes, ¿no? Y que no hay que mirarlo con valores clásicos de otra época y pensar que en realidad son los grandes culpables de que pudo haber surgido este monstruo, sino que en realidad son discursos que ya vienen circulando hace mucho tiempo, pero que empiezan a tomar, digamos, impulso más que nada en los momentos de crisis. Muy bueno. Y que seguramente detrás de todos esos discursos, yo estoy convencido que está presente, digamos, el imperialismo que no ha dejado de estar, y particularmente porque creo que a futuro, más que nada, por lo menos los que saben y los que se dedican a la macroeconomía dicen que en los próximos años Argentina, con respecto al litio, con respecto a vaca muerta, determinado tipo de recursos primarios, está condenado a tener un crecimiento económico muy, muy importante. Entonces lo que se está debatiendo también es la cuestión de cómo se iba a generar esa distribución de la riqueza. Seguro. ¿No? Y bueno, yo creo que detrás de todo eso había efectivamente un interés de potencias extranjeras por generar el control de esos recursos, ¿no? Bueno. Pero bueno, yo estoy contento porque de nuevo ha demostrado la sociedad argentina que más allá de todos los problemas que podemos llegar a tener, estamos a la altura de las circunstancias y que todavía seguimos conservando conciencia de comunidad y una conciencia de lo colectivo que nos permite resistir, porque este es un pueblo que en definitiva ha resistido a diferentes tipos de situaciones a lo largo de la historia y a lo largo del siglo XX. Genial, Aurelio. Genial tus reflexiones. Ojalá podamos ver algo de esta... Por lo menos para terminar un poquito más arriba, ¿no? Sí, totalmente. Y ojalá podamos ver algo de esta riqueza y de un mejoramiento de la situación para todo nuestro pueblo, para todos nuestros conciudadanos, y podamos disfrutar nosotros también de un panorama más alentador que en principio, bueno, está en el horizonte. Te agradecemos muchísimo tu participación, ha iluminado nuestro programa y ha sido un enorme gusto hablar contigo, Aurelio. Bueno, gracias, Aurelio. Volveremos a hacerlo como siempre los argentinos. Nos levantaremos y nos despertaremos a tiempo. Un abrazo. Siempre erguimos el cuerpo y ponemos el pecho, como siempre. Eso, un abrazo. Un abrazo grande. Chau.
Bueno, hablando de rincones, rincones del mundo como el nuestro, dentro del mundo, que tuvimos esta votación y que estamos tan emocionadas y emocionados aquí en el estudio con respecto a lo que pasó ayer, sorprendidos, esperanzados. Llegamos al rincón de la consigna y aquí, como dijimos la otra vez con Selma, dedicamos a las personas que nos escriben. Tengo un texto de Alejandro González, docente en letras, escritor, que envió este texto para leer. Se llama La pasión de vivir y empieza con este epígrafe: no queremos algo porque sea bueno, sino al revés. Decimos que algo es bueno porque lo deseamos. Baruch Spinoza. Y dice Alejandro González: hay tanta gente gris, cansada, indiferente, tantas personas que renuncian, que se guardan en las guaridas, que arrojan claudicantes sus deseos a la basura. Pareciera que no comprenden el desperdicio fatal de no vivir. Atesoro la nobleza de ser distinto, de defender la felicidad de los días, de sorprenderme de las adversidades, de encender el brillo de las cosas, de deslizarme entre las melodías del alma, de cantar entre pinturas plenas de color y movimiento. Estoy orgulloso de ese encanto que a veces perfuma el camino breve de la vida. Por eso no me entregaré nunca al amargo desánimo, a la obediencia debida, al rigor de la fuerza. Y no me cansaré de pedir que otros me acompañen, porque creo que tengo suficiente fuego para esparcir más incendios, porque tengo suficientes olas tan llenas de espuma como para arribar al fin a la reseca playa de la muerte con el sereno placer de haber vivido. Queridos oyentes y oyentas, hemos terminado por hoy. Selma, ¿querés decir algo? Bueno, qué programa movido, cuánta gente nos ha ayudado a ver un poco el panorama político. La verdad que un lujo, Silvana. Me siento muy contenta de todos aquellos a quienes hemos convocado y del tema que elegimos, nada menos que la libertad. Así que, bueno, conforme y contenta, un saludo grande a nuestros oyentes y si quieren escribir sobre la libertad, bueno, los estaremos leyendo con tanto gusto en el programa que viene. Sí, vamos a seguir, me parece que todo este mes vamos a seguir con el tema de la libertad y su contracara, el miedo y todas las facetas que hay y por supuesto el tema de los derechos. Va a haber muchos invitados y muchas invitadas para charlar sobre este tema y que reflexionemos en este mes que nos queda para seguir disfrutando, amigos, esta Argentina. Un beso muy grande a todos. Gracias. Chau, chau.